Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, hermanos. Agradecemos al Señor que por su fidelidad, su promesa, Él está con nosotros sobre la base de su propio amor y fidelidad. Él dijo que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, y aquí hay mucho más, Él estaría con nosotros. Invocamos el nombre del Señor sobre la base de su preciosa sangre y le pedimos en ese nombre y en esa base que su Santo Espíritu sea ayudándonos a todos, esté enseñándonos y haciendo la obra que solo Él puede hacer, e íntegramente nos entregamos en su mano, confiando en lo que Él haga. Amén. En estos días, y como estaba diciendo nuestro hermano Roberto sobre la gloria del Evangelio, por mi parte comenzamos a leer, a aproximarnos a la preciosa epístola de Pablo a los romanos, que, como decía nuestro hermano, es nada menos que el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Y estuvimos viendo una primera parte, unos primeros capítulos, llegamos a los 5 primeros capítulos de Romanos, leyéndolo y considerándolo, sin pretender, claro, considerándolo todo, sino en la medida que el Espíritu Santo para esta ocasión nos ha venido dando. Y lógico que pocas reuniones para una preciosa carta como esa nos obligó a dar continuidad en distintos lugares. Gracias a Dios que aquí nuestro hermano está grabando, de manera que los que no han podido estar en los capítulos anteriores pueden hacerlo si lo desean conversando con él. Y también los que estuvieron en la primera parte pero que no están hoy aquí, gracias también a la grabación de nuestro hermano, van a poder hacer la continuidad. Así que como la epístola tiene 16 capítulos y nosotros tenemos distribuidas las reuniones en varios lugares, me permití hacer la continuidad gracias a la grabación, para que los que no pudieron estar en otras ocasiones puedan tenerlo si quieren, y los que ya tuvieron una parte pero no están aquí, la pueden tener también si desean. Entonces, hoy vamos a empezar en el 6, capítulo 6, pero ya venimos considerando cosas desde el 1. A grandes rasgos, para no quedar un poco perdidos con el inicio, con los que hoy solo están en el 6, aunque se puede tratar como un capítulo independiente, de todas maneras estábamos comparando este Evangelio de Dios acerca del Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de David. Lo estábamos viendo comparándolo con el tabernáculo, y habíamos visto que en el atrio del tabernáculo, para entrar desde afuera hacia la intimidad del tabernáculo, en el lugar santísimo, se pasa por el atrio, y lo primero que encontramos en el atrio son 2 muebles, el lavacro de bronce y el altar de bronce. Y eso es una indicación de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. El Evangelio es acerca del Hijo, su persona divina y humana, su obra en su vida, muerte, resurrección, ascensión, intercesión, regreso, envío de su Espíritu, y también acerca de la doctrina de Él, su persona, su obra y su doctrina. Y en la doctrina de Cristo, la palabra nos habla de unos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y allá en Hebreos capítulo 6 encontramos que esos 2 primeros rudimentos son el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios.
Y por el testimonio de Mateo y de Marcos, reconocemos cuáles eran los temas centrales del inicio del ministerio de Cristo. Así lo vemos en Mateo y en Marcos. Y la primera palabra era arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahí nos encontramos con el lavacro, hecho con los espejos de bronce de las mujeres de Israel, donde el sacerdote y también el pueblo podía reflejarse y verse a sí mismo. Y ese es el primer trabajo del Espíritu Santo, aún con el mundo. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, decía el Señor, convencerá al mundo de pecado. Y luego dice, y de justicia y de juicio. Y ahí nos damos cuenta que ese convencer de pecado tiene que ver con esos espejitos de bronce que se fundían en un lavacro donde podíamos vernos a nosotros mismos a la luz del juicio del Señor. Porque nosotros a nuestra propia luz no vemos las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos convence y que convence al mundo. Y aún San Judas, citando a Enoc, en su epístola dice que el Señor vendrá para dejar convictos a todos los impíos. Y lo curioso es que según los 3 primeros capítulos de Romanos, todos somos impíos. En nosotros mismos no hay justo ni aun uno. O sea que esos 3 primeros capítulos, especialmente del 1:18 al 3:20, nos muestran el lavacro, hecho con los espejos de bronce de las mujeres de Israel. Y nos estuvimos deteniendo en ese aspecto, una reunión. Y después vimos cómo hay ahí en el mismo atrio también el altar de bronce, donde se realizan los sacrificios expiatorios por causa de esos pecados que a veces no reconocemos, pero que el Espíritu Santo nos convence de pecado, y gracias a Dios también de justicia, la justicia de Dios que recibimos por la fe en Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, esa es la segunda parte. Arrepentíos, la primera, cambio de entendimiento, empezar a ver las cosas ya no desde nuestra propia prudencia y justicia, sino a la luz de Dios. En tu luz veré la luz. No es algo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos tan fácilmente, sino que necesitamos de la obra del Espíritu Santo, y esa es una de las primeras obras, convencernos de pecado y entonces conducirnos como un ayo hacia Cristo y hacernos pasar del lavacro al altar de bronce que representa la obra de la cruz de Cristo. Después, claro que esa sangre derramada en el atrio será introducida en la resurrección y ascensión al lugar santísimo y colocado encima del propiciatorio. Pero lógico que Dios empieza tomándonos desde afuera del tabernáculo, introduciéndonos primero al atrio, con esas palabras de él: arrepentíos y creed en el Evangelio, esos rudimentos de la doctrina de Cristo, arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Y esos son los 2 muebles primeros que nos encontramos. El lavacro, que está aquí en Romanos desde el 1:18 al 3:20, donde somos diagnosticados y hallados inútiles, hallados pecadores, hallados dignos de muerte, y gracias a Dios conducidos como por un ayo hacia la fe en Dios, la fe salvadora, la fe que nos trae salvación sobre la base de la muerte expiatoria del Señor Jesús. Y ahí desde el 3:21 nos encontramos ya con el altar de bronce, con Cristo como la propiciación, base de la redención, base de la justificación por la fe, de la salvación de la ira, de la salvación por la vida, de la reconciliación. Y estuvimos siguiendo ya esa segunda parte desde el 3:21
hasta el 5 y pasamos por el 4. Y cuando estábamos viendo esos aspectos del altar, nos acordamos de Levítico y echamos una mirada a los primeros capítulos de Levítico, donde aparece una serie de sacrificios con distintos nombres, algunas palabras claves: expiación, ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, por las transgresiones, ofrenda mecida. Todos esos diferentes aspectos del sacrificio único de Cristo. El sacrificio de Cristo es uno solo, íntegro y suficiente, pero como es tan rico y profundo, y por eso se habla de las inescrutables riquezas de Cristo, tuvo que ser representado a través de millares de sacrificios de animalitos y distintos aspectos, ofrenda de esto otro, que es una sola ofrenda, pero que tiene muchos aspectos. Entonces empezamos a ver algunos de esos aspectos aquí mismo en Romanos, como por ejemplo en el capítulo 4 de Romanos se habla de la ofrenda por las transgresiones o los pecados en plural, es decir, por los errores y pecados, iniquidades, transgresiones que hemos cometido, que son muchísimos, son millones a lo largo de nuestra vida, pero el Señor es la ofrenda por las transgresiones, y bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Y ese es uno de los primeros aspectos de la obra de Cristo. Hay varias expresiones en el Nuevo Testamento que se refieren a la obra de Cristo en la cruz, a las provisiones de la cruz. Y una de las primeras, esas tienen que ver con pecados en plural, transgresiones en plural, iniquidades en plural. Entonces Cristo es la ofrenda por nuestras transgresiones. Y ahí lo que prevalece es la sangre de Cristo perdonándonos y manteniéndonos bajo su preciosa sangre a lo largo de nuestra vida, porque Dios dijo: veré la sangre, porque es la de su Hijo, y pasaré de vosotros. Ese pasar por alto es el sentido de esa palabra Pesaj, que quiere decir Pascua, pasar por alto, y por eso Pablo usa esas expresiones, ¿no? Pasando por alto nuestros pecados. Solo que también en ese grupo de ofrendas se habla también de la ofrenda por las culpas, la ofrenda por el pecado, y ya no solamente habla en plural, sino en singular. Cuando habla en plural, como en el capítulo 4 de Romanos, que es ese tipo de ofrenda que aparece en Levítico, que ahora Pablo la está trasladando al Evangelio, tomando el sentido espiritual de aquella tipología, y es lo primero que empezamos a ver, como también Dios dice: veré la sangre, y nos hace también valorar la sangre de su Hijo, como Él la valora. Claro que él lo ve muy bien. Cuando Él dice veré la sangre, Él lo ve muy bien. Nosotros lo vamos viendo de a poquito, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Cada vez nos va dando un poquito más de luz. Y ahí de pronto nos pasa del capítulo 4 al 5, donde en el 5 ya no se habla de las transgresiones en plural, sino de el pecado en singular, relacionándolo con la herencia adámica. Adán vendió la naturaleza humana al poder del pecado, y ahora la naturaleza humana es pecaminosa a partir de esa decisión de darle a Adán las espaldas al Señor. Entonces ahora todo el poder de la naturaleza humana no puede vencer el poder del pecado, y se necesita de Cristo. Y Cristo murió por nuestros pecados en plural, pero también Él es la ofrenda por el pecado en singular, o sea, por la naturaleza caída, o sea, ya no por el fruto, sino por la raíz. El hombre es una fábrica de pecados desde que nace. Adán no nació con el pecado en su naturaleza, pero él mismo
al decidir vivir por sí mismo y darle las espaldas a Dios y no vivir por Dios, le abrió lugar a Satanás. Y la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado y ahora somos pecadores por el pecado de un hombre, que es lo que nos empieza a explicar. Después de hablar de los frutos, empieza a hablar de la raíz. Y en el capítulo 5 vemos que ya se habla de en Adán y en Cristo. En Adán heredamos una condición caída, una condición pecaminosa, como dice también en Efesios, que somos en Romanos y en Efesios, en Romanos, constituidos pecadores por el pecado de uno solo, que fue Adán. Y luego dice también en Efesios de que somos pecadores por naturaleza, lo mismo que los demás. Basta nacer como hombre, incluso antes de nacer. Dice, en pecado me concibió mi madre. O sea que cada pecador que nace, cada hombre que nace es un pecador. Y en la primera oportunidad que tiene ya peca. Y concuerda con el pecado, y por eso la muerte pasa a todos los hombres, porque los hombres todos pecamos. Y pecamos porque aceptamos de buena gana esa naturaleza pecaminosa y pecamos a gusto. Entonces el Señor no solamente tiene que morir para perdonarnos, sino también para llevarnos a la muerte del viejo hombre, a la muerte del pecador. No solo perdonar pecados, sino liberar al pecador. Entonces, ese otro aspecto de las ofrendas que aparecen ahí en Levítico, uno de esos es ofrenda por el pecado. Ya no es por los pecados, transgresiones, iniquidades, que son cosas que hicimos, sino que Él también tuvo que ir a la cruz para cargar con lo que nosotros somos, no solo lo que hacemos, sino lo que somos en Adán con solo nacer de nuestros padres. Heredamos una condición caída y por eso es necesario no solo que nos perdone, sino que también nos crucifique con Él. No solo que Él muera por nosotros, sino que también nosotros fuimos puestos en Él para morir con Él. Y Él es llamado el último o postrer Adán, para terminar en su muerte todo lo que llegó a ser Adán cuando le dio las espaldas a Dios. Y claro, después resucitar como segundo hombre y darnos nueva vida. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que la obra de la cruz no es solo para perdonar nuestros pecados, sí lo es, pero no solo. Decíamos que ese es como el primer tomo de una enciclopedia de la redención y veíamos esa expresión, y no solo esto, sino mucho más, esto otro, y no solo esto, sino mucho más, y esto también, y aquello también, y veíamos los títulos de los lomos de la enciclopedia de la redención. Y llegamos entonces al capítulo 6, donde ya no va a tratar lo que trató en el 4, del perdón de los pecados, que es un aspecto. Ahora va a tratar con base al diagnóstico del capítulo 5, la diferencia de lo que es estar en Adán y estar en Cristo. Ahora va a tratar la liberación del pecado, que es distinto al perdón de los pecados. Porque aquí la liberación del pecado se debe por haber sido crucificados con Cristo y resucitados en Él y puestos en Él y Él en nosotros. Ya no es solamente algo jurídico de morir por nosotros, ahora es algo orgánico de vivir nosotros por Él y Él vivir para nosotros y en nosotros. No vivir ya solos. Solos no podemos hacer nada. Nos puede perdonar millones de veces, pero vamos a seguir pecando. Entonces hay que hacer un tratamiento más incisivo. No solamente perdonar, sino crucificar al pecador, crucificar con él al viejo hombre y también regenerarlo por medio del Espíritu. Así que la cruz y la sangre limpian
lo negativo, pero el Espíritu introduce lo nuevo y nos planta en una nueva creación. Por eso también la Escritura habla de nuevas criaturas, no viejas criaturas constantemente perdonadas, sino nuevas criaturas que nacieron ahora en una nueva esfera, en Cristo, en el Espíritu, en la justicia y santidad de la verdad, lo cual también, como el perdón, también la nueva creación, también el Espíritu, también heredamos como la muerte en la carne, la vida en el Espíritu. Es también un don. Por la desobediencia de uno entró la muerte a casi todos menos a Cristo. Por eso dice a muchos, porque hay uno que vence al pecado en la carne, que no le dejó al pecado señorear en la carne, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero Él condenó al pecado en la carne y nosotros, en vez de condenarlo, lo que hicimos fue aceptarlo y pecar a gusto, y por eso la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, con excepción del Señor Jesús. Ahora llegamos al capítulo 6, que trata de otro aspecto. Entonces vamos a ir leyendo con la ayuda preciosísima del Espíritu Santo, a quien le hemos pedido que nos ilumine sobre la base de la sangre a la cual apelamos para que nos limpie. Siempre el Espíritu se colocaba sobre la sangre. Todo era rociado con sangre y con aceite. Amén. Donde se había puesto la sangre y se ponía también el aceite. Y entonces esa es nuestra esperanza y confianza en el Señor. Entonces, habíamos terminado en el verso 21 del 5 y vamos a continuar en el 6, donde decía en el 5:21: así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Cuando aparece para vida eterna, se refiere ya al usufructo total de la provisión. La vida eterna comienza cuando creemos en Él. Y dice, sois salvos, tenéis vida eterna. Y así lo escribe San Juan cuando escribe su primera carta: os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis, vamos a volvernos a encontrar con ese verbo de saber, para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Y sin embargo también el mismo Pablo, que también habla así como Jesús habló así. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese es un primer aspecto de como quien dijo Yahvé a Josué: os he dado la tierra, os he dado la tierra. Pero le agregó una frase: poned el pie en la tierra. O sea, Él nos dio, pero hay que poner el pie. Es como quien tiene una finca, pero parece que es un terreno fiscal porque no hacen nada, no la cerca, no plantan nada, no aprovecha la tierra, no aprovecha las aguas, los árboles, no aprovecha nada. Entonces eso era lo que hizo Israel al principio. El Señor decía: no seáis negligentes en poseer la tierra. Poseer la tierra es poner el pie en el don, usufructuarlo, trabajarlo y obtener la vida, la alimentación, la nutrición, etcétera, de la tierra. Entonces hay otro aspecto de la vida eterna, que es cuando se pone ella en futuro. A veces se pone en pasado: tenéis vida eterna. Pero también el mismo Pablo, que tenía tan claro esto, y así lo dice en otros lugares, también dice: Timoteo, echa mano, o como dice en el portugués, toma pose o posesión de la vida eterna. Una cosa es la vida eterna que vino a nosotros, que es la entrada de la vida eterna en nosotros, pero otra cosa es la entrada nuestra en la vida eterna.
Si quieres entrar en la vida, le dice Dios a aquel joven que quería saber qué había que hacer para tener la vida eterna. Y aquí entonces, cuando acabamos de leer, para vida eterna, es cuando se habla de la vida eterna en futuro, quiere decir que desde ahora empezamos a creer y a poner el pie, y a empezar a poseer la tierra y a edificar en la tierra el reino de Dios. Eso es tomar posesión. Es decir, todo lo que nos fue dado en Cristo ya nos regeneró, pero tenemos que crecer en Cristo y tenemos que tomar posesión de lo que nos fue dado. Porque miren, la diferencia entre las fatuas y las prudentes es eso. La diferencia entre los vencedores es eso. El río fluía, pero los 300 de Gedeón estiraron su mano, tomaron del agua que fluía y la llevaron a su boca. Y a eso le dijo el Señor a Gedeón: a estos que estiran su mano y toman del agua que fluye y la llevan a su boca, a estos me lo pones aparte. Y eran 300. ¿Cuál era la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Las 10 eran vírgenes, las 10 eran creyentes, esperaban al esposo, las 10 tenían aceite en sus lámparas. Proverbios nos dice que la lámpara del hombre es el espíritu del hombre y el aceite es el espíritu de Dios, y las 10 tenían aceite en sus lámparas. Pero las prudentes, noten el mismo verbo de tomar, tomaron así como los valientes de Gedeón consigo se refiere a su alma, aceite en sus vasijas. La lámpara se refiere a nuestro espíritu. El que cree en el Señor, el que recibe al Señor, un espíritu es con Él, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, como el aceite a las lámparas de las 10 vírgenes, y las 10 eran vírgenes, las 10 eran creyentes, las 10 esperaban al esposo, pero solo 5 habían tomado también aceite consigo en sus vasijas. El sí mismo, el yo, es el alma. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Se pierde a sí mismo. El sí mismo es el alma. ¿Cuál fue la diferencia entre las fatuas y las prudentes? Que las prudentes, además de tener el aceite en el espíritu, también tomaron consigo, es decir, para su alma, aceite en sus vasijas. Así que la vasija se refiere al alma. La vasija es el tomar posesión de la vida y no dejar solo el río fluir, sino estirar la mano y traerla a la boca y tomar. Ojalá entendamos el significado espiritual, experimental de esas palabras. Toma pose de la vida eterna. Ya tienes vida eterna. La tierra está ahí, Dios te ha dado la tierra. Ahora pon tu pie. Ahora considérate vivo en Cristo, considérate muerto con Cristo y también vivo con Él. Y no solo considérate vivo, también preséntate en el nombre del Señor Jesús como vivo de entre los muertos. O sea, toma posesión, pon las raíces y extrae de la provisión y cuenta con ella, cree, aprópiate de la provisión por una fe activa y preséntate como vivo, porque a veces somos tan hipercalvinistas que solo nos consideramos totalmente perdidos, inútiles, una carne pervertida. Y esa es una parte de la verdad, pero antes de eso no era. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, si iba a ser de verdad su imagen, tenía que ser libre. Pero el hombre mismo se vendió y quedó esclavo. Pero entonces vino el Señor, tomó la condición humana, venció al pecado en la carne, resucitó, ascendió. ¿Y qué dice ahora? La tercera condición del hombre, ahora en Cristo. Antes era neutral, antes de la caída, después caído, inútil,
pervertido, ahí sí podemos decir bien calvinista, pero después el Señor resucitó y dice: si vosotros permanecéis no en Adán, irreductiblemente corrupto, no, en mí, y yo en vosotros, seréis verdaderamente libres. Y por eso ahora hasta Santiago habla de la ley de la libertad. ¿Y de dónde viene esa libertad? De creer de una manera activa, tomar, extender la mano y tomar posesión de la vida eterna y traer el agua a la boca y presentarnos como vivos de entre los muertos, y también incluso presentar nuestros miembros que en Adán son corruptos, en Cristo instrumentos de justicia. Y eso lo vamos a ver en este capítulo. Vamos a seguir el capítulo con cuidado y vamos a ver algo más que el solo perdón de los pecados. Entonces dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que ahora Pablo nos va a mostrar otro aspecto de la gracia que va más allá del perdón. Y mire cómo Pablo es tan osado para hablar. Los que hemos muerto al pecado. Hombre, ¿qué seguridad tenía Pablo? ¿De dónde podía él escribir esta frase? Los que hemos muerto al pecado, y él no lo está diciendo solo de él, sino de la iglesia. Él está diciendo no solo que el Señor nos perdonó los pecados, sino que nosotros hemos muerto al pecado. ¿De dónde saca eso Pablo? De la revelación de la obra de Cristo, de lo que es Cristo por el Espíritu en Pablo, lo que Él ha hecho en nosotros. Porque el Señor no solo ha hecho cosas por nosotros, sino también en nosotros, para poder hacer cosas con nosotros. Entonces aquí dice: ¿cómo viviremos aún en Él? Y entonces él dice: seguramente es que los hermanos no saben lo que ha sucedido. Entonces empieza: ¿no sabéis? Y ahí empieza ese verbo clave de Romanos 6. ¿No sabéis que todos, o sea, tú y yo y los creyentes, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿será que solamente fuimos mojados con agua? No, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea que Dios nos cargó en Cristo, y cuando Cristo murió, como nosotros fuimos puestos en Él, nuestro viejo hombre y el pecador fue cargado en Él, entonces hemos muerto juntamente con Él. No solo murió Él por nosotros, sino que nosotros hemos muerto también nosotros con Él. Pero el problema está que nosotros queremos encontrar esa muerte en nosotros mismos, pero esa muerte del viejo hombre se dio en Cristo. Así que está en Cristo. Y si está en Cristo, por lo tanto, está en el Espíritu Santo. Y si está en el Espíritu Santo, como lo hemos recibido, y su Espíritu se ha hecho uno con nuestro Espíritu, esa muerte a nosotros mismos también está en nuestro Espíritu, si Él está unido al Espíritu de Cristo. Así que en el Espíritu de Cristo, que está en nuestro Espíritu, somos libres. Ya no solamente perdonados, sino libres del pecado, pero no en la carne. En la carne heredamos la condición caída de Adán, pero en el Espíritu heredamos la condición libre de Cristo. Y eso es una cuestión de fe. Contar con Cristo y por una fe activa apropiarnos de esa realidad sin mentira. No es un truco, es un don de Dios que recibimos por fe. Así como recibimos el perdón, recibimos también la
verdad, la liberación y la nueva naturaleza. No solo fuimos perdonados, sino también liberados y constituidos nuevas criaturas. Aquí va a hablar de la parte de la liberación. No quiere decir que nuestra carne ahora fue desactivada, la ley del pecado en la carne, no. La ley de la gravedad que nos tira para abajo está ahí, pero nos dio otro poder mayor, que es el combustible del Espíritu y de la ley del Espíritu, y eso va a hablar aquí. Y la ley de ese combustible hace que el cohete venza la ley de la gravedad, no porque la desenchufaron. La ley de la gravedad tirando para abajo está ahí. Siempre le caerá la manzana a la nariz de Newton. Pero hay algo nuevo que proviene de la resurrección de Cristo, que es el Espíritu, que contiene la victoria completa de Cristo sobre la carne, el mundo, el pecado, la muerte, Satanás. Y eso es lo que Dios nos ha dado, eso es lo que se llama el don. Ayer veíamos cuántas veces se repite en ese capítulo 5, el don no fue como la transgresión, el don, el don, el don de la justicia, el don, el regalo. El Señor es un don, ha dado a su Hijo. La dádiva de Dios es vida eterna. El don del Espíritu Santo es un regalo que se recibe por creerle a Dios. Y Él nos busca, nos encuentra y nos predica el Evangelio, que quiere decir sembrarnos el don. Entonces ahora dice acá, ¿no sabéis? Primero, que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Por tanto, Él dice, los que hemos muerto al pecado, ya lo dice osadamente, porque ha creído, ha recibido esa libertad del pecado que hay en Cristo y que hay en el Espíritu, y que fue sembrado en nuestro espíritu por su Espíritu, para que ya no miremos a nosotros mismos, sino al Señor, y nos levantemos en la fe, considerándonos muertos al pecado y a la vez vivos para Dios en Cristo. Entonces sigue, porque empieza a explicar qué es eso de que estamos muertos con Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, que acaba de decir que hemos sido bautizados en su muerte, y fuimos sepultados. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Adán, el último Adán, todo lo de Adán lo tomó Cristo sobre sí y lo enterró. Y luego resucitó para empezar de nuevo, un segundo hombre. Por eso Jesús es el último Adán. Y si es el último, quiere decir que todo lo relativo a Adán, lo que se heredó en Adán, en la carne, en Cristo está terminado. Y Él resucitó para comenzar de nuevo. Entonces ahora dice, como por un hombre entró la muerte, por un hombre la resurrección de vida. No reine pues el pecado, sino que reinemos en la justicia, que es la de la fe. Y entonces sigue diciendo, a fin, verso 4, sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, oiga ese como, ay, si fuéramos nosotros los que tuviéramos que fabricar esto, nunca podríamos fabricar esto. Pero como es Dios el que ha hecho esto y nos ha dado al Hijo y al Espíritu, por eso ese cómo no le queda grande. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también. Oiga, ese así también. Es tremendo. Eso no es algo que nosotros vamos a fabricar. Es Cristo y el Espíritu que Dios nos dio para que lo recibamos por la fe, y aún la fe la recibimos por oírle a Él. Es la palabra la que nos da la fe. Y la fe por la que recibimos el don.
Entonces dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que ese andar en vida nueva no se debe a un esfuerzo nuestro, sino a un don. La vida nueva es Cristo en nosotros. La vida nueva es el Espíritu, que es un don. La dádiva de Dios es vida eterna y esa es la vida nueva. No es que, bueno, yo antes fumaba y procuraré no fumar. Antes me fumaba 10 cigarrillos al día, ahora voy a fumar solo 9 y después 8. Y empezamos a hacer esfuerzos. Y hay gente en gimnasios, en sociedades anónimas de alcohólicos o drogadictos, haciendo fuerza. Y aquí no dice eso, aquí dice que la vida nueva es el don de Dios, un don. Nos dio al Hijo, nos dio vida, nos dio el Espíritu. Y esa es la vida nueva. Para que andemos en vida nueva nos lo dio. Y dice, porque, y sigue Pablo explicando porque, mire ya cuántas veces dice porque, si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también, y voy a hacer explícito lo que está tácito, así también los seremos, o sea, seremos plantados en la semejanza de su resurrección. O sea que Cristo resucitó para plantarnos en la resurrección. Porque fuimos plantados en la muerte, porque fuimos puestos en Él muertos. Y Él tomó nuestra muerte y la mató. Él es la muerte. Llevó nuestra muerte, a la sepultura, resucitó y ahora, así como nosotros fuimos puestos en Él fue puesto en nosotros. Así como un té con leche. El té fue puesto en la leche y la leche fue puesta en el té, ahora ya no se separan. Nosotros fuimos puestos en Cristo y Él tuvo que morir, pero también Él resucitó y Él en nosotros es la resurrección. Nosotros en Él fue su muerte, pero Él en nosotros es nuestra resurrección. Entonces dice más. Sabiendo esto, vuelve a repetir en el 3, ¿no sabéis? Y ahora, sabiendo. ¿Qué es esto que tenemos que saber? Que nos lo hace saber el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, que es este que estamos tratando de seguir en esta carta, aproximándonos a Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, note, no es solamente el Señor Jesús que fue crucificado en la cruz. Eso sí es la primera parte. Él fue crucificado por nuestros pecados. Pero ahora hay que saber otra cosa más. Por eso no hay solo la ofrenda por las transgresiones, sino la ofrenda por el pecado y por la culpa. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo? ¿El día que hiciste mucho esfuerzo? No, juntamente con Él. Cuando Él murió, nuestro viejo hombre, que Dios lo puso en Él lo llevó a la cruz y también fue crucificado nuestro viejo hombre. El problema nuestro es que nosotros pensamos que tenemos que crucificar cada día nosotros nuestro viejo hombre cuando ya fue crucificado. Hay una paradoja. Por una parte dice que ya fue crucificado y en Colosenses dice que lo hagamos morir. Entonces, ¿cómo lo hacemos morir? Creyendo que ya fue crucificado. En la práctica se hace morir creyendo que ya fue crucificado con Cristo y viviendo en un Cristo libre. Y así, al creer y contar con la provisión divina, en la práctica lo hacemos morir. No son contradicciones de la Biblia, son dos aspectos. Como Dios lo hizo morir en Cristo, si andamos en Él, en la práctica va a quedar muerto. ¿Ve? Hacer morir es creyendo que Dios ya lo crucificó y nosotros estamos en Él muertos y también vivos.
En Cristo vivos, en Adán muertos con el último Adán, que es Cristo. Entonces sigue diciendo, crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, en este sentido anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en la práctica no serviremos al pecado si no andamos en la carne, sino si andamos en el Espíritu de Cristo por la fe. No es que nosotros vamos nosotros mismos a librarnos, no. Él ya nos libró porque Él es nuestra libertad. Su Espíritu es nuestra libertad. Si andamos creyendo, usufructuando, contando con eso, tomando como los valientes de Pereón o como las vírgenes prudentes, tomando consigo aceite en sus vasijas, es decir, no me voy a quedar hundido, ay, es que yo soy calvinista y por lo tanto yo estoy totalmente corrupto. ¿Y no estás nacido de nuevo? ¿Y en quién entonces estás? ¿En Adán o en Cristo? En la carne está en Adán, pero en el Espíritu está en Cristo. ¿Y qué es la fe activa? Es contar con Cristo y el Espíritu por la fe. No estás abandonado a tu debilidad. Dios no es cruel para decirle a un paralítico que se levante y lo deja que se levante solo. Pero le dice que se levante porque Él lo va a levantar mientras Él se levanta en fe, creyendo. Dios no se está burlando de los paralíticos diciendo que se levanten solos, pero le dice que se levante en fe. Por eso dice que Pablo vio que ese hombre tenía fe y por eso dijo, levántate, porque se levantaba en fe. Cuando se levanta en fe, el Señor lo levanta cuando Él se levanta en fe al mismo tiempo. Entonces ahora dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos. Esta es la fe de la Iglesia. Si hemos muerto con Cristo, ¿acaso no nos está enseñando eso? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si creemos, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El Señor no nos abandonará, estará siempre con nosotros siendo nuestra vida, con Él, con Él. Él hizo cosas por nosotros, hace cosas en nosotros para que hagamos cosas con Él, en su nombre. Así como el Hijo hace las cosas con el Padre en su nombre, ahora nosotros las hacemos con Cristo en su nombre, con Él. Colaboradores, sabiendo, sigue hablando lo que hay que saber. Gracias a Dios que para eso nos reunimos, hay que leer esto. Pero leerlo, ojalá que Dios nos deje tocarlo y nos toque. ¿Qué otra cosa hay que saber aquí? Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, eso lo sabemos. Que Cristo ya no muere porque resucitó. Dice, la muerte no se enseñorea más de Él, sabemos esto, ¿verdad? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, ¿verdad? Sabemos esto. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿No es esto lo que sabemos de Cristo? No es el Evangelio acerca de Cristo. Sabemos de Cristo que Él ya no muere y que vive para Dios para siempre. Así también, 100%, note qué cosa grande. No una vil imitacioncita, no. Así también, como Cristo resucitó y no muere y vive para Dios, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos vivos en Cristo. Claro que Calvino nos enseñó a considerarnos muertos en la carne, y eso porque él leyó a Agustín y Agustín a Pablo. Pero no solo eso hay que aprender la otra parte. Sí,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces pues del verso siguiente tiene la base de lo que Cristo nos ha dado y nos ha hecho. ¿Qué? No reine pues, puesto que estáis vivos para Dios en Cristo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ya no es necesario obedecer a la carne. Ni tampoco presentéis, no voy a presentar mi cuerpo al pecado. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos. Y aquí me llama la atención la voz activa del verbo. No dice sed solo presentaos. Ya, la provisión está, pero tú tienes que poner el pie, ahí ya está la tierra, allá está la finca. Trabaje, recoja las naranjas, haga jugo, tómeselo, es su finca. Trabaje su finca, ocúpese de la salvación que le fue dada. ¿Ve? Entonces dice aquí, presentaos. Esa es la fe activa. Que se levanta en el nombre de Jesucristo, como aquel que tenía fe se levantó, aunque era paralítico, se levantó porque tenía fe en que el Señor lo levantaría si Él se levantaba en su nombre. Entonces nosotros, miserables paralíticos, ahora nos podemos levantar porque ya la parálisis fue crucificada en Cristo y la sanidad fue dada en Cristo. Entonces dice, presentaos vosotros mismos. No dice sed presentados. Ah, Señor, si tú quieres, tienes que agarrarme la oreja y llevar. No. Ahora yo vivo en ti. Yo estoy contigo. Levántate. ¿Pero y cómo? Pues así, como yo resucité. Entonces, al creer, contamos con Él. Nos consideramos libres, muertos al pecado, pero también nos consideramos vivos para Dios en Cristo, y al considerarnos con una fe activa, nos levantamos en su nombre y nos presentamos a Dios como vivos y presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentados, saber, considerarse y presentarse. 3 palabras claves. ¿Ve? Todo lo viejo fue puesto en Cristo y lo nuevo Cristo lo puso en nosotros. Él murió porque fuimos cargados sobre Él en la cruz, pero Él también resucitó, ascendió y envió su Espíritu y se metió en nosotros, y desde adentro va circulando hacia afuera. Entonces sigue diciendo, hermanos, vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo un hombre puede escribir estas cosas? ¿De quién lo iba a leer? ¿De Aristóteles o de Platón o de Sócrates? ¿O de quién había Pablo leído de esto? Lo experimentó en Cristo, lo experimentó en el Espíritu Santo, y por eso habla de estas cosas. Él está hablando de su experiencia normal cristiana, y por eso habla de estas cosas, pero las encontramos en las cartas de un cristiano. No las encontramos en ningún filósofo, no las encontramos en ningún teórico, pero las encontramos en este cristiano verdadero. Amén. Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y continúa con el inicio del 6.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y él continúa en el mismo espíritu. Estaba explicando y continúa. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y note ahora la palabra que le añadió, porque antes era fe para justicia, pero se habla de la obediencia, de la fe, ahora es obediencia para justicia. O sea, fe para justicia es para iniciar, pero la obediencia de la fe es cuando lo que creemos lo disfrutamos. Ahora es orgánico, no solo jurídico. ¿Te das cuenta? Ahora dice, sea de la obediencia, esclavo de la obediencia para justicia. La justicia de la fe que se vuelve obediencia. Y aquí vemos el acuerdo de Pablo con Santiago, no el conflicto, el acuerdo. Pero gracias a Dios, mire cómo es osado Pablo otra vez. Mire cómo hablaba en el verso 2, los que hemos muerto al pecado, un hecho. Y ahora dice aquí, gracias a Dios que aunque erais, no sois, no, erais. Note cómo Pablo cambió a Teodoro, ¿ves aquí? Erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Y nosotros aquí vemos que Pablo no era nada legalista. Nosotros estamos prevenidos, tienen que hablar de Cristo, no de doctrina. Debe ser, habéis obedecido a Cristo, pero Pablo, como no tiene esos prejuicios, ni está en esas discusiones, él dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero ¿cuál es esa forma de doctrina a la cual fuimos entregados? Jesucristo, su persona, vida, muerte, resurrección, ascensión, espíritu. Esa es la forma de doctrina del Nuevo Testamento a la cual fuimos entregados. Pablo no se ponía a discutir si era doctrina o si era Cristo. La doctrina de Cristo es Cristo. El Evangelio es acerca, como repetía nuestro hermano Inicia y en Romanos, acerca del Hijo. Amén. Entonces dice más, y libertados del pecado. Note que ahora el asunto no es ser perdonados de los pecados, sino libertados del pecado. Es decir, se nos dio una nueva naturaleza justa, viva, santa, verdadera, que es la divina. Como dice Pedro, participante de la naturaleza divina, nacidos no de voluntad de carne, sino de Dios por el Espíritu. Y esa es una realidad que no la fabricamos, sino que ya la fabricó Dios, ya la preparó Dios, ya está lista y es nuestra si contamos con ella, si sabemos lo que Él nos ha dado y que quiere que comamos, nos nutramos por medio de la fe. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tomad y comed, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Levántate y anda. ¿O no? Sí. Levántate y anda. Como decía Roger, siéntate y anda sentado. Siéntate porque Él te sentó en lugares celestiales, porque Él resucitó en tu nombre, te cargó, te introdujo en el lugar santísimo. Entonces ahora dice así, libertad del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, la nueva criatura es siervo de la justicia. Eso ya es un hecho.
Esta es una tercera realidad. Antes era Adán sin comer del árbol de la vida. Después era Adán pecador expulsado. Ahora es Adán resucitado en Cristo. Vinisteis a ser, ya sois siervos de la justicia. Presentaos como vivos, presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, así como aquellas vencedores de Gedeón tomaron del fluir que estaba y llevaron a su boca. Y así también las vírgenes prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas, tomaron, como decir, del fluir del Espíritu y lo aplicaron a su alma en las necesidades y desafíos cotidianos. Señor Jesús, nada soy en mí, pero cuento contigo. Es en tu nombre que voy, contigo. Y ahora que dice aquí, sigue diciendo así: hablo como humano, porque parece que aquí estaba hablando pues como humano resucitado, que es verdad, pero entonces él dice, bueno, voy a tratar de ponerme en el lugar de los humanos débiles. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y note que Pablo dice vuestra humana. Yo estoy muy contento en Cristo, no puedo negar que soy fuerte en Él, como si dijera Pablo. Vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis. Note que ahora el verbo presentarse es un verso clave. Por vuestra humana debilidad, ¿ve? Dice así: para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora. ¿Qué es ahora? Es ahora en Cristo, es ahora en la fe, es ahora que hemos recibido al Señor y lo tenemos y podemos contar con Él y Él quiere que contemos con Él. Entonces Él dice, así ahora, para santificación presentad. Vuelve otra vez ese verbo, que ya van varias veces que lo dice aquí. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué práctico era Pablo, pero sobre la base de la provisión, sobre la base del sentarse. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais, Pablo no dice sois, no, erais. En la carne sí, pero ya no estáis en la carne, estáis en Cristo, en el Espíritu, en novedad de vida, nuevas criaturas sois. Cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, qué preciosa esa palabra, ahora. Pablo no está hablando cosas nebulosas para Pablo, ahora es una realidad espiritual. Ahora que habéis sido libertados del pecado. Note lo que es este hombre hablando en fe, en Cristo. No se está repitiendo como Chaiconolé, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy Dios, no. Sin Cristo es un pobre miserable, sí, como dice Calvino, sí es un pecador, lo dice Pablo. Pero en Cristo también lo dice Pablo. Hemos sido libertados, no solo perdonados. Hay algo más que creer del Evangelio. ¿Ve? Habéis sido libertados. Verso 22. Del pecado y hechos, o sea, habéis sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, y ahora sí es orgánico. Ya no solo es una provisión, sino una provisión aprovechada. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ya no es solamente como inicio, sino también como fin, la vida eterna. Claro que el inicio es la vida eterna.
Y ahora esa es la provisión. Entonces viene el fruto y entonces el fin. Es decir, como dijo Jesús, porque Él habla en dos sentidos de la vida eterna. Él dice que el que pierda su alma la ganará, y el que la gane la perderá. Perderla no es irse para el infierno, no. El que no quiera contar consigo mismo en su naturalidad, sino que quiera vivir en unión con Cristo, ese ganará la vida. Entonces ese es como fin la vida eterna. Hay la vida eterna como el inicio, como el nuevo nacimiento, pero la vida eterna como fin es cuando dice toma pose de la vida eterna. Pone el pie en la tierra. Israel, no seáis negligentes en poseer la tierra. Yo se las di, por lo tanto, vaya, colonicen, siembren, coman, disfruten. Y ese es tomar posesión de la tierra que nos es dada en Cristo y en el Espíritu, y está en nuestro espíritu, pero de ahí tiene que pasar a nuestra alma, incluso a nuestro cuerpo mortal. A veces, ¿verdad, hermanos?, que estamos cansados de un tremendo viaje, una situación difícil, y nos toca predicar y no sabemos de dónde vamos a sacar fuerzas, pero nos agarramos del Señor. Señor Jesús, sin ti yo solo haría el ridículo, ten misericordia de mí. Y te toca y pasas de allá atrás, y mientras vas pasando al púlpito, de pronto llegáis al púlpito otra persona. ¿Y de dónde sacó fuerzas? Pues de las fuentes de la salvación. O sea que nuestro cuerpo mortal, también el cuerpo, no solo el alma, el cuerpo también es vivificado. Después bajamos el púlpito y ya queremos ir a darnos un duchazo y dormir. Pero tú, que eres predicador, siervo de Dios, hace tiempo sabes lo que es eso. Que tú no tienes de dónde, pero el Señor sí tiene de dónde, y nos agarramos a eso de Él y vamos en nombre de Él, y Él también viene con nosotros. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. Y eso que es del primero es también de los que le seguimos después. Él es el primogénito entre muchos hermanos y hermanas que Dios quiere que seamos semejantes a Él, viviendo una vida sobrenatural por Él, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de este vaso de barro. Dios puso un tesoro, su Hijo, su Espíritu. ¿Verdad que es así, hermanos? Porque aquí estamos hablando con siervos de Dios. Entonces por eso dice así: cuando erais esclavo del pecado, era libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso la Biblia habla: sois salvos, nos ocupamos de la salvación y seremos salvos con aquella salvación que se nos traerá cuando Jesucristo fuere manifestado, como dice Pedro. Entonces el Evangelio tiene todos esos aspectos. Entonces dice aquí: porque la paga del pecado es muerte. Aquí sí es paga, pero la dádiva no es paga. ¿Quién compró? ¿Quién puede hacer algo para recibir como paga la vida eterna? La muerte es una paga al pecado, pero la dádiva de Dios, distinto de paga, contraste con paga. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Vea los dos aspectos, la dádiva y el fin. La vida eterna como dádiva para empezar, y la vida eterna como fin, para haber usufructuado todo. A ver, dice Pablo, a ver si alcanzo a hacer aquello por lo cual fue asido por Cristo. Cristo nos asió, se hizo hombre y le dio al hombre en sí mismo la gloria y glorificó la humanidad en él, y ahora nos dio a comer su carne para ser glorificado. Por eso la Biblia en Romanos dice que ya somos glorificados.
Dice: a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos glorificó. Ya dice que ya nos glorificó. ¿Dónde? En Cristo. Cristo tomó nuestra humanidad y la glorificó, y ahora hay un hombre en la gloria. Ahora nos da a comer de Él, para vivir por Él. Y cuando hayamos usufruido, usufructuado todo, tendremos la vida eterna como fin. Pero la vida eterna ya la tenemos también como principio en el Espíritu. El que tiene al Hijo tiene la vida. Solo que esa vida hay que usufructuarla, aplicarla ante cada desafío. Y vamos aprendiendo a ser hijos sobrenaturales de Dios por la fe. Amén, hermanos. Amén. Amén. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamamiento celestial. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cómo estamos de hora. Estamos en la 1. Yo no sé cuál es mi hora, si seguimos en el 7 o paramos aquí, porque parece que le va a tocar a Jorgito de aquí a poco. Ustedes me dicen. Continuamos la segunda parte de la tarde y ahora Jorgito. No, como ustedes quieran.